Hoy vamos a trabajar con estequiometría, que es la medida de las cantidades. La medida de las cantidades de reactivos que reaccionan y de productos que se forman en una reacción química. ¿Cuánto reactivo necesito para formar una determinada cantidad de producto? Hasta ahora no habíamos visto esto, solo habíamos visto cómo son las reacciones químicas. Ahora vamos a cuantificar. Eso es la estequiometría, la cuantificación de las reacciones químicas. Empezamos con los cálculos estequiométricos generales, con los cálculos estequiométricos más básicos, que son la base para hacer después los más complicados que vamos a ir viendo con el correr del día. Dice, una muestra de 90 gramos de NaOH al 75% de pureza, ahora les explico qué es eso, reaccionan con ácido sulfúrico según esta reacción, es una neutralización. 2 de NaOH más 1 de ácido sulfúrico, 1 de sulfato de sodio más 2 de agua. Me pide dos cosas, que calcule la masa de sal obtenida y la cantidad, o sea, los moles de agua que se obtiene. Todos los ejercicios de estequiometría se inician con un planteo matemático que es siempre igual. Para todos los ejercicios de estequiometría, los más fáciles o los más difíciles, siempre se empieza igual, con el planteo matemático. Nosotros ya vimos que en química la unidad de cantidad que usamos siempre es el mol. Así que las reacciones se leen en forma de moles. Yo digo, según el coeficiente que tenga delante de cada compuesto. 2 moles de NaOH reaccionan con 1 mol de H2SO4 para dar 1 mol de sal y 2 moles de agua. Eso se escribe en la primera fila del planteo. 2 moles de NaOH con 1 de H2SO4 para dar 1 de Na2SO4 y 2 de agua. En la primera fila se pone moles, completándola con los coeficientes de cada compuesto. Aclaro, chicos, que en estequiometría las reacciones siempre se las dan escritas y balanceadas. No tienen que balancearlas ustedes. Esa es una buena noticia. Después de la primera fila de moles tenemos que hacer una segunda fila de gramos. Tenemos que transformar estos moles en gramos. Lo cual es lógico, porque si estoy haciendo una reacción química, como si estuviese haciendo una receta de cocina, peso gramos, no peso moles. Así que esos moles hay que transformarlos a gramos. Acá les expliqué cómo se transforma la fila de moles en la fila de gramos. Se calcula la masa molar, que es la MR, ya la saben hacer, y se multiplica por el número de moles que tiene en la primera fila. La MR del NaOH es 40 gramos por mol. Se multiplica por estos 2 moles, 40 veces 2 va 80 gramos. El H2SO4 tiene MR 98, se multiplica por 1 mol, queda 98 gramos. El Na2SO4 tiene MR 142, se multiplica por 1 mol, queda 142 gramos. Y el MR del agua es 18, lo multiplico por 2 porque tiene 2 moles, en la fila de gramos va 36. Luego de hacer este planteo, coloco debajo, en una tercera fila separada, los datos e incógnitas del enunciado. Esta es la relación entre los reactivos y productos. Luego abajo pongo los datos y las incógnitas que me da realmente el enunciado.
Abajo del NaOH pongo 90 gramos al 75% de pureza. 90 gramos entre paréntesis 75%. Del H12CO4 no me da nada y las incógnitas son la masa de sal de Na12CO4 y los moles de agua. Recuerden que los moles se simbolizan con una M. Masa de este, moles de este. Son las dos cosas que me están solicitando. Para resolver esto empezamos por el punto A, masa de sal obtenida. Primero tenemos que trabajar sobre la pureza. ¿Qué es el porcentaje de pureza? ¿Cuántos gramos puros hay cada 100 gramos de muestra? Siempre que se trabaja en el laboratorio se reciben muestras impuras, donde además del reactivo de interés, hay impurezas, es decir, lillo, ¿sí? Cosas que no sirven, que no reaccionan, que no participan de la reacción. El porcentaje de pureza me dice, cada 100 gramos de la muestra, ¿cuántos gramos puros hay? ¿Cuántos gramos realmente me interesan para la reacción? Acá tenemos un 75% de pureza de NaOH. Eso quiere decir que cada 100 gramos de muestra hay 75 gramos de NaOH puro. Como yo trabajo con una muestra de 90, hago la regla de 3 y me queda que de esos 90 gramos que recibí, 67,5 son hidróxido de sodio puro. El resto son impurezas, no me sirven para la reacción, no las uso. Por eso voy al planteo y tacho. La masa de la muestra y el porcentaje de pureza las tacho y pongo directamente 67,5 gramos, que es la masa de NaOH que voy a usar. Una vez que hice eso, monto la regla de 3 necesaria para calcular la incógnita, que en el punto A es la masa de Na12CO4. Hay dos cosas fundamentales. Primero, en la primera fila siempre se usa la fila de moles o la fila de gramos del planteo. Y en la segunda se pone el dato del enunciado y se obtiene la incógnita que me pide. La primera fila de la regla de 3 se monta con alguna de estas dos, la de moles o la de gramos. Y la segunda fila de la regla de 3 se forma con la tercera, la que tiene datos e incógnitas. Eso por un lado. Y la segunda dica fundamental es, cuando el dato o incógnita están en gramos, se utiliza la fila de gramos para armar la primera fila de la regla de 3. Cuando el dato o incógnita están en moles, se utiliza la fila de moles para montar la regla de 3. Fíjense a qué me refiero. Del NaOH el dato está en gramos, así que voy a usar la fila de gramos. Del sulfato de sodio la incógnita está en gramos, porque es masa, así que voy a usar la fila de gramos para hacer la primera línea de la regla de 3. 80 gramos de NaOH están para 142 gramos de sulfato de sodio y abajo va el dato del enunciado para hallar la incógnita. 67,5 gramos de NaOH permiten obtener 120 gramos de sulfato de sodio. Si 80 están para 142, los 67,5 que me da el enunciado, ¿cuántos gramos permiten obtener?
En el B, la incógnita de agua está en mole, no en gramos. El dato de NaOH sigue estando en gramos, así que para armar la regla de 3 voy a usar la fila que dice gramos. Pero la incógnita de agua está en moles, así que para armar la regla de 3 uso la fila que dice moles. 80 gramos de NaOH están para 2 moles de agua. Los 67,5 gramos de NaOH que usé permiten obtener unos 69 moles de agua. Esa es la cantidad de agua obtenida, los moles de agua que se obtienen. Dos dicas fundamentales que sirven para todos los ejercicios de estequiometría. En la primera fila de la regla de 3 siempre uso alguna de las dos filas del planteo, la de moles o la de gramos, para montar la primera línea de la regla de 3. Y luego en la segunda utilizo el dato del enunciado para hallar la incógnita. Y segundo, para armar la regla de 3, si el dato está en gramos, uso la fila de gramos. Si el dato o incógnita está en gramos, uso la fila de gramos. Y si el dato o incógnita está en moles, uso la fila de moles. Bien clarito cómo se desarrolla una regla de 3 en estequiometría. En el próximo video vamos a ver cálculos más complicados, donde en vez de tener datos de un solo reactivo, tengo datos de los dos. Ahí va a entrar a jugar el reactivo limitante. Los espero.